Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonillas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación del tío Rafael o La huida del peregrino de Silvia Molina. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Silvia Molina, de Adolfo Castañón y de Angelina Molizur. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a Silvia Molina, a Angelina Muniz, a Juan Luis Bonilla, a Dios que nos dejó llegar. No es una casualidad que yo esté aquí, porque yo soy el editor de la colección Las Semanas del Jardín, cuyo título número 17 es este libro, El tío Rafael o La huida del peregrino. Entonces, la Semana del Jardín es un lema que proviene de Cervantes, habría sido el nombre, el título que hubieran tenido las novelas de Cervantes, que no logró publicar como novelas, y pues es un título de Cervantes, tiene esa pretensión, esta colección. Y aquí hay una intermitencia entre autores del pasado inmediato, latinoamericanos, ensayistas contemporáneos y, yo diría, clásicos vivos. Entonces, nuestra apuesta es precisamente esa, la de ir rescatando a nuestros clásicos vivos. En este caso, considero que Silvia lo es, y yo estoy muy contento y conmovido de estar asociado a esta tertulia, a este saludo, por muchas razones. No conocí a Sánchez de Ocaña, pero sí conozco a Silvia Molina, y desde hace unos años ella me empezó a preguntar a propósito de un personaje misterioso que se llamaba Rafael Sánchez de Ocaña, que aparece citado en libros sobre historia de España como uno de los hacedores de lo que podríamos llamar la España de la generación del 14. El libro es difícil de explicarlo. Por una parte, cuenta la biografía de Rafael Sánchez de Ocaña, pero también cuenta la forma en que la Dulcinea, la niña Silvia Molina, vivió a este tío abuelo adoptivo, y también cuenta la forma en que lo fue descubriendo en los archivos. Y paralelamente va contando la historia de él en lo personal, su paideia, su educación, sus amores en los años 14 y sus amores en México. El libro me dio la impresión de que era pues una especie de gran regalo que nos permitía sentir, tocar, gracias al tacto de Silvia y su imaginación, a personajes que hemos leído como Garzón, Machado, León Felipe, Ortega y Gasset, y en cierto modo sentir que los tocamos y que están vivos. Y este es uno de los grandes méritos de este libro, que hace de la historia que hemos aprendido como una historia, para decirlo con esa palabra, esa lema de Luis González y González, una historia de bronce. Lo que nos hace Silvia es hacernos de esta historia de bronce una historia viva, vívida, apasionada, que está asociada a su pasión por este personaje, del cual
si ella ya estaba enamorada al principio, se va enamorando más. Entonces, también vamos viendo cómo ella va creciendo como narradora en este espacio, que me imagino que es también como una especie de museo de ser. Con el tío Rafael, como en la vida del peregrino de Silvia Molina, la colección Nacional del Jardín llega a su número 17 y casi cumple su mayoría de edad. Para quienes han seguido el itinerario narrativo de Silvia, consagrado a explorar en parte de las ramas de su árbol genealógico, como la imagen de Héctor en 1990, de la familia del norte en 1985, y en otra proporción la novela histórica y legendaria como la Sanción Tour, no les sorprenderá la recreación de que son objeto los motivos de la orfandad y de la ausencia en esta novela. Este tema de que la huida es algo que no es que huya una vez, vamos a decir que el personaje se la pasa huyendo en distintos momentos, y diría yo que la novela es como una parábola de la fuga y el hecho de escaparse. El tío Rafael, con la huida del peregrino, es por eso también un libro empapado de nostalgia. Asedia y acecha la figura del escritor español, periodista, diplomático, Rafael Sánchez de Ocaña, nacido en 1882 y muerto en 1962, y salda una deuda y restaña una herida de la memoria íntima, tanto de Silvia como yo diría de todos los que conocieron a Sánchez de Ocaña. El pretexto inicial de la escritura de este retrato con paisaje, se lo dio el historiador, nuestro querido amigo y compañero Javier García Diego, cuando invita a Silvia a escribir un texto para una de las revistas del Colegio de México. Dice así: pasó el tiempo, me olvidé aquel día triste y extraordinario de la despedida de Sánchez de Ocaña, hasta que una tarde el historiador Javier García Diego, mi colega en la Academia Nacional Unida del Seminario de Cultura Mexicana, expresidente del Colegio de México, donde por cierto Rafael estuvo becado, me hizo una pregunta por teléfono en Ferreca, Pérez Martínez, mi padre, y salió a reducir el nombre de Rafael. ¿Pero cómo lo conociste? Me sentí la hija de mi Matusalén, con todas se pasaba fiestas. Le conté que Héctor había trabajado en el Nacional, que había sido compañero de Luis Carlos de Aragón, Andrés Anestrosa, Antonio Sánchez Quevedo, Juan de Dios Laportes, Luis León, Julián Ferrés, Alberto Bosques, Fernando Benítez, Samuel Ramos, Efraín Huerta y Silvio Zavala, entre otros periodistas mexicanos y de los españoles. Sánchez de Ocaña, Rubén Pérez de Ayala, Marcelino Domingo y José Martínez Gasset. Los tres últimos eran viejos amigos y colegas de Rafael. El Nacional siempre afectó a los españoles, incluso antes de la guerra civil, y abrazó el colegio republicano, y el gobierno republicano también correspondió al periódico y lo apoyaba momentáneamente. ¿Conociste a Sánchez de Ocaña? Insistió Javier como si hubiera descubierto algo fantástico. Fue mi tío. ¿Cómo? Se casó con una hermana de mi madre. No tenemos información sobre él, uno de los refugiados del 39. ¿Podrías escribirnos un artículo para la revista? Me imagino que es Historia Mexicana. Me dio vergüenza. No sabía a qué revista se refería y me di cuenta de que tampoco sabía nada de él y se lo dije. Quiero decir, de su vida, de quién había sido en realidad aquel hombre cuyo pasado guardaba seguro un secreto. Puede estar al tanto una niña y un tío extranjero. Y esto nos revela que Silvia, aunque tuvo, por supuesto, una gran afección por este personaje misterioso, en realidad confiesa muy honradamente que no sabía quién era. Y entonces justamente este libro es
la historia de cómo supo quién era, y entonces vemos a la novelista convertirse en una investigadora que está escribiendo a los archivos, al registro civil, a distintos espacios, incluso judiciales, diplomáticos, para ir sacando los trapitos al sol de este personaje misterioso que al mismo tiempo se nos va volviendo cada vez más empleado. El tío Rafael, con la vida del peregrino, se presenta como una novela personal y como uno de los capítulos claves en la formación de la narradora. Pero es también, y sobre todo, como ya lo digo, una lección de microhistoria de España, en la cual, gracias a un hábil ejercicio de lectura y recitación de los textos clásicos y de Rafael Sánchez de Ocaña, hay muchas, podemos decir que esta también es una guía de lectura de Sánchez de Ocaña, como fueron aquellas biografías en francés de Parmi-Men, pues este es un Sánchez de Ocaña, Parmi-Men, firmado por Silvia Moreno. Recitación de textos de Rafael Sánchez de Ocaña puede tocar, por así decir, las entrañas de la generación del 98 y del 14 y revivir paso a paso la formación de lo que podría llamarse el pasado inmediato de la República. Las figuras de Antonio Machado, Manuel Azaña, Miguel de la Luna, Ortega y Gasset, Marcelino Muñoz Pelayo, Saturnino, Santiago Ramón y Cajal, incluso Ramón Enrique. Todo esto entonces hace del libro un libro enormemente interesante, pero por si fuera poco, a ese interés, digamos, académico, histórico, se va sumando una reconstrucción sentimental, donde vamos viendo los encuentros y desencuentros de don Rafael Sánchez de Ocaña con dos personajes que son su primera esposa, la rusa, y la segunda esposa, la mexicana. No quiero entrar demasiado en eso. También vamos viendo cómo Silvia reconstruye la trastienda de lo que está atrás de los libros titulados Reflejos en el agua, Confesiones de un desvelado, y vamos transitando también por los distintos lugares: Madrid, París, Gijón, Burdeos, Buenos Aires, Suiza, México, que son aquellos donde se desarrolló la vida de este peregrino, apremiado por una misteriosa necesidad de huir, desaparecer, urgido y orillado por una vocación al mismo tiempo de escritura, de ruptura y yo diría de desperdicio. Una de las cosas que más me llamó en lo personal de la biografía de Silvia Molina es cómo ella muy discretamente, no lo dice nunca, pero muy discretamente nos está hablando de alguien que tuvo tendida la mesa de la posibilidad de crear una obra, una gran obra, y en cierto modo prefirió otra cosa. Esa otra cosa tiene que ver con la calidad de vida, la amistad, la nobleza y, en cierto modo, la dignidad. Ahí se da también la vocación por el desarraigo y el llamado hacia el otro, los otros, y todo eso hace de esta novela de Silvia Molina casi una ficción policial, en que se interna la figura y se adentra la figura de alguien que lidia, y no uso en balde esta palabra taurina, con sus destinos. Él, Rafael, torea a sus destinos y los va dejando plantados. En España, en Argentina y quizás eventualmente en México. Una especie de Alonso de Quijano, que de pronto se nos vuelve Quijote, y después se nos vuelve Sancho Panza, y después se nos vuelve Alonso de Quijano, Quijote, y así al infinito. Entonces, yo podría seguir elaborando
sobre este teclado de Silvia, también me gustaría decir otra cosa, que es un libro que está escrito con una gran ternura, con una gran delicadeza y también con una necesidad de ampararse en la figura de este tío abuelo adoptivo que ella nos hace querer a través de su libro. Entonces yo le auguro al tío Rafael con la vida del peregrino muchos lectores, muchos éxitos y sobre todo muchos sobrinos adoptivos. Felicidades. Bueno, pues, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, pues, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a presentar el libro de Silvia Molina aquí en la cálida y generosa librería Bonilla. Es un libro, como ya muchas cosas ha mencionado, Adolfo, del cual hay que escoger aspectos para presentarlos ante ustedes, porque tiene unas derivaciones increíbles. En este nuevo libro, El tío Rafael o la huida del peregrino, Silvia Molina decide contarnos una historia entre la biografía, la ficción y la invención, que hace sentirse al lector como si hubiera sido escrita especialmente para él. Se percibe el vibrar de las palabras y hasta la mirada de la autora sobre quien lee. Silvia se dirige al lector como si lo conociera de toda la vida y al que le cuenta y recuerda muchas cosas. Estamos ante un libro inusitado y pleno de afecto, donde la memoria juega un papel ambiguo. Los dos epígrafes establecen las coordenadas del libro. Y cito: el exilio no es una cuestión material, es una cuestión moral. De Víctor Hugo, que supo del exilio. Y de Juan Rejano, otro exiliado, unas coplas a Rafael Sánchez de Ocaña. El libro, dedicado a la recuperación histórica y afectiva de su tío Rafael, podría encarnar la figura del exiliado universal, de quien huye, de ahí el título, de su tierra de origen y es lanzado por tierras y mares hacia lo ignoto y lo diferente. El exilio se convierte en un modus vivendi atravesado por líneas de nostalgia en las que se añora desde el paisaje, la comida, las artes, hasta la lengua y la historia. Como ejemplo, sirva la cita recogida por la autora del destierro de Miguel de Unamuno, tomada de Carlos Esplá, a quien todo le disgustaba de París, porque solo encontraba en esa ciudad la ausencia de su patria hasta en los mínimos detalles. Hasta aquí la cita. Tal vez por eso
Rafael Sánchez de Ocaña, en el exilio mexicano, daba clases de historia de España y en mi juventud tuve la fortuna de escucharle. Paso ahora a las líneas iniciales que de inmediato nos dan el tono del libro. Un tono que ha sabido recuperar la memoria, el habla, el enfoque del mundo de una adolescente. Y cito: la última vez que vi al tío Rafael fue a mediados de septiembre de 1961. Tendría 73 años y yo cumpliría 15 en octubre. Aquella mañana no había mandado por mí. Si está la Dulcinea, que la cruce la mucama. Por cierto, aquí usan un argentinismo. Me llamaba Dulcinea, como lo he contado, pero una vez que me vio morder y darle de patadas a mi hermano mayor, se quedó azorado y me desconoció. El libro sigue desarrollándose de manera fluida, permitiendo conocer interesantes detalles de la vida en México a partir de la década de 1940, con la llegada del exilio español como paisaje de fondo. La primera parte se titula Preámbulo, en la que se introducen algunos de los temas que habrán de ampliarse posteriormente. De este modo, la autora capta la atención del lector de manera intrigante. Por ejemplo, las dos esposas del tío Rafael, como ha sido ya mencionado, y su misteriosa huida de Argentina a México. A partir del preámbulo, las secciones llevan las acotaciones musicales. Allegro con spirito, adagio, allegro gentile, y dentro de ellas los títulos se repiten a la manera de tema y variaciones, como clic, clic o sueño. Por último, la autora nos regala un encore. Por si fuera poco, la música de fondo es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, tal vez su favorito por el tono nostálgico de la esencia española. Clic, clic se refiere a la base fotográfica que permite a la autora reconocer a personajes históricos. En cuanto a sueño, ya que en la historia quedan aspectos sin dilucidar, se acude al sueño para resaltar el carácter ambiguo de este relato. Silvia Molina nos ofrece de manera juguetona la vida huidiza de Rafael Sánchez de Ocaña, su tío político, sin aclarar los oscuros recovecos que yacían en su peregrinaje por el mundo. Se trata de una obra plena de guiños para el lector, que está a la expectativa del próximo paso de este personaje rocambolesco. Llega un momento en que hasta puede dudarse de su existencia, si no fuera por los archivos y documentos que consultó Silvia Molina, así como pláticas con la familia y hasta el rechazo de una prima de proporcionar información. Algunos de los episodios, casi de orden detectivesco o de espionaje, son el de la desaparición de la primera esposa de origen ruso, Elena Antipov, llamada Meli por él, que un buen día se escapa de la casa embarazada y sin pasaporte, y de la que no vuelve a saberse más,
salvo que fue una especialista en educación infantil, a pesar de que solía abandonar a su hijo en instituciones diversas. Época en la que Sánchez de Ocaña se hacía pasar por conde. Se había vuelto un aprendiz de Bradomín, de Casanova, nos dice Silvia. Por el libro desfilan toda una serie de personajes con los que se relacionó o conoció. Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Américo Castro, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala, Enrique Díez Canedo, Carlos Esplá, María Zambrano, Alfonso Reyes y una larguísima lista con artistas como Chagall, Modigliani, Man Ray. Es toda la historia del siglo XX. Fue secretario del Ateneo de Madrid y socio honorario del Ateneo Español de México. Se menciona también el periódico El Heraldo de Madrid, del cual fueron periodistas mi padre y Carlos Esplá, de quienes guardo una foto tomada en París de ambos paseando. La iba a traer, pero ya traía muchas cosas y no me cabía. En otra ocasión te la enseño. A nivel internacional le tocaron la Primera y Segunda Guerras Mundiales, además de la Civil Española, y sucesos como el caso de Alfred Dreyfus, de quien fue decidido defensor. Otro de sus hechos insólitos fue la precipitada fuga de Argentina, siendo cónsul en La Plata en 1930, consignada por Silvia Molina. Dice así: al día siguiente, el cónsul Julio L. de Lago informó por medio de un oficio no solo de la ausencia del titular, sino del dinero de la caja. Según informa, el tío se ausentó el 1 de noviembre de 1930 sin que nadie hubiera sabido a dónde se dirigió, pero sospecha que se embarcó en Montevideo con documentación falsa expedida por él mismo. Cuentan que en la casa donde estaba instalado el consulado dejó una gran cantidad de libros, alguna ropa usada y 2 baúles. Sin embargo, la autora aclara lo siguiente: lo que no hizo fue embarcarse con documentación falsa, ni de Montevideo, porque encontré su salida de Buenos Aires el 4 de diciembre en el vapor Desna de la Royal Mail Steam Packet Company y llegó a Liverpool, previa parada en Río de Janeiro. Tenemos las dos versiones. De este modo, escapó el tío Rafael y el asunto se cerró. La propia Silvia no se considera quién es para juzgarlo, y sus palabras finales son muy emotivas. Y las cito: lo recuerdo animándome a recitar de memoria los romances que no he olvidado y sirviéndome una copita de Jerez. Lo veo como lo dejé, escuchando el concierto de Aranjuez con los ojos cerrados, sereno, como el final que quiso darle Joaquín Rodrigo a su obra de aceptación. Cosas de juventud, diría alguien. Yo creo, dice Silvia, algo más sencillo. La vida está llena de claroscuros. Gracias. Muchísimos más.
más detalles, se podría seguir encontrando muchísimos más detalles. Yo creo que saldría casi un libro de este tamaño. Muchas gracias Angelina, estoy muy agradecida con tu texto. Ves cosas en el libro que luego se me olvidan, muy bonito. Tiene mucha ficción también el libro, es verdad, ¿no? Porque pues tenía yo que montar un personaje en una España que no viví, en unos países que conozco, pero que no he vivido tampoco en esos países, y que pues tuve que echar mano de la imaginación para poder poner a un personaje ahí y hacerlo pasar como normal, ¿no? Como verdadero. Y también, Adolfo, muchas gracias por tu texto y también muchas gracias por haberme incluido en la colección. Me siento muy honrada porque estoy en compañía de escritores que siempre he admirado. Y bueno, pues los tres somos compañeros en la Academia Mexicana de la Lengua, así que estamos aquí un poco como en familia. Y claro, también quiero agradecer mucho a Juan Luis Bonilla Ríos porque estoy feliz de haber publicado en esta editorial y sobre todo que entiende muy bien el tema del cual trata mi novela. Pues sí, es verdad, no conocí a mi tío. Bueno, sí conocí a mi tío, pero no supe nunca quién era. Estaba yo muy chica y pues era un tío agradable, mono, simpático, ¿no? Nos toreaba a mis hermanos a mí en la sobremesa, como si de veras fuera torero y nosotros de veras éramos como los toros. Pero, pero no supe, la verdad es que no supe quién era. Y sí, es verdad, cuando Javier García Diego me preguntó, me dio mucha pena porque dije, bueno, pues no, y luego pensé, bueno, pues cómo iba a saber si estaba yo tan pequeña, pero me acordé que tenía unos papeles guardados y empecé a busqué sus libros y así me fui metiendo un poquito, cada vez más en el personaje, hasta que pues me atrapó, la verdad me atrapó porque tiene una vida muy interesante, muy contradictoria, vivió una época eh, en España y luego en París, donde estudió y trabajó y le tocó la Primera Guerra Mundial y en fin, esa es una época muy agitada que nosotros por fortuna no vivimos, pero que cuando la ves, realmente sí te llega, ¿eh? La guerra, ¿no? Y luego la guerra civil, en fin, yo aprendí muchísimas cosas y espero eh, haber podido transmitirlas al lector. Pues de una manera, yo cuando escribí mi primer libro, así que tenía un tema histórico, me daba miedo ser como una maestra de historia, la verdad, ¿no? Decía, ¿cómo cuento esta historia? Que no parezca historia, sino que parezca una historia de familia. Y eso es lo que traté de hacer en este libro, tratar de contar una historia de familia, aunque poniéndole un marco a ese personaje para que pudiera entenderse quién había sido, cómo había sido y dónde y por qué había vivido donde estaba. Pues con esto les doy las gracias también a ustedes por haberme acompañado. Estoy muy agradecida y pues espero que lean el libro y que encuentren algo en él, ¿no? Siempre encuentra uno algo en los libros, a veces no, pero por lo general. ¿Quieres decir algo? Sí. Bueno, primero recalcar y enfatizar que es un libro que es una novela, pero que también es una investigación histórica que nos pone en la mano la época anterior a la guerra, la época de la guerra, la época de las entreguerras, y que ese ponernos en la mano quiere decir que nos va presentando uno por uno a estos personajes que he mencionado, y en cierto modo hacernos sentir que estamos en una especie de museo de cera que ella reconstruye con esta visión, digamos, histórica, porque Silvia
es, digamos, muy modesta, pero yo diría que es también una historiadora, como aquí se palpa. Y es una historiadora de un personaje que tampoco es tan trivial. O sea, ese señor Sánchez de Ocaña es uno de los personajes, digamos, clave de la generación del 14, que está aquí explicado en este libro, y donde está codeándose con Azaña, con Rivas Sheriff, con una serie de personas que están en lo que sería la creación de la España anterior a la revista de Occidente y animando el Ateneo de Madrid, que por cierto también huye del Ateneo, otro de sus libros. Y aparte de eso tiene, sí, y eso es una cosa que me conmueve mucho del libro, una capacidad de enamorarse de los amores de don Rafael Sánchez de Ocaña. Yo diría que hay una especie de complejo de Gradiva o de síndrome de Gradiva, de aquel o aquella que fantasea y se enamora de los amores que no vivió, que son los amores por Elena la Rusa y por la Refugio, de las cuales estaba seria y severamente enamorado don Rafael, y Silvia se enamora junto con él y nos va haciendo que nos enamoremos también de ellas, que es enamorarnos también de su época, de su vivir cotidiano, y pues eso ya es la escritora y la poeta. Gracias. Pues yo creo que lo lograste, Silvia. Todo lo que dijiste de esa mezcla de la búsqueda en archivos, de cartas, de posesión de recuerdos, de interrogación por la familia, de los que querían hablar, y al mismo tiempo la capacidad de crear una historia que, que entra en el campo de lo interesante de la ficción y de la probabilidad y de, por un lado, admirar y querer mucho a Tío, y por otro lado, no olvidar todas las contradicciones que caracterizaron su vida. Entonces, esa mezcla entre lo, diríamos, la verdad y la mentira es algo que hace el libro sumamente atractivo. Es que lo lees, pero que quieres pasar la página y a ver qué sucedió y adelante con la lectura, ¿no? Felicidades, Andrés. Muchas gracias, Angelina. Bueno, pues, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, pues sí. Es muy sencilla. Yo quiero saber si nos puede dedicar el libro. Ay, sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. La participación de los dos ponentes, excelente. Me motivó muchísimo a leer el libro. He leído un libro de usted, de los primeros que escribió, pero estoy segura que este también me va a gustar mucho. Muchas gracias por escribirlo. Ay, muchas gracias por venir aquí a acompañarnos. Pues, tenemos que ir a contar. Entonces, ¿otra pregunta? Pues entonces, feliz lectura y sobre todo yo diría feliz relectura, porque una vez que termine un libro, tiene que volver a regresar a ver qué pasó realmente. Debe verlo con cierta parsimonia para ver por dónde se coló la acción y dónde se coló esto. Muchas gracias.